La Voz de América presenta. Departamento de Justicia investiga al expresidente Trump por desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones del 2020, según medios. Reserva Federal anuncia nuevo incremento en la tasa de interés mientras aumenta el temor de una recesión en Estados Unidos. Además, secretario de Seguridad Nacional visita Honduras para responder a la migración irregular desde Centroamérica. Y autoridades en California ordenan evacuar a más de 6,000 personas por enorme incendio forestal. Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Bienvenidos. El Departamento de Justicia estaría investigando al expresidente Donald Trump por desconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones de 2020. Así lo informa el Washington Post y otros medios estadounidenses. Jorge Agobián nos da los pormenores. La investigación del Departamento de Justicia se centra en las acciones del expresidente Donald Trump para anular los resultados de las elecciones en las que perdió en 2020 y su presunta responsabilidad en el ataque violento al Capitolio. El diario The Washington Post y otros medios estadounidenses atribuyen la investigación a funcionarios judiciales no identificados. Mientras una comisión legislativa ha demostrado en varias audiencias el posible involucramiento de Trump. El lunes, el secretario de Justicia dijo a la cadena NBC que su despacho tiene la intención de responsabilizar a quienes hayan estado involucrados en los hechos del 6 de enero y por haber tratado de interferir en la transferencia de poder. Este martes, el exmandatario profundizó su denuncia infundada de supuesto fraude en las elecciones de 2020. Siempre digo que fui candidato la primera vez y gané. Luego me postulé por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de más votos. ¿Y saben qué? Esa será una historia por mucho tiempo. ¡Qué vergüenza fue eso! Pero es posible que tengamos que hacerlo de nuevo. Trump descalificó las investigaciones que realiza el Congreso. Son unos ineptos y matones. Pero realmente quieren dañarme para que yo no pueda volver a trabajar para ustedes. Y no creo que eso vaya a suceder. El exmandatario fue exonerado por la bancada republicana de 2 procesos de juicio político. El segundo, en 2021, buscaba responsabilizarlo por la insurrección perpetrada por sus seguidores. Jorge Agobián, Voz de América. El presidente Joe Biden retomó sus actividades públicas este miércoles tras haber dado negativo a la prueba del COVID-19. El mandatario dio sus primeras declaraciones desde que se enfermó, luego de que su médico dijera que ya no tiene síntomas. La realidad es que la variante BA.5 significa que muchos de nosotros vamos a contraer COVID, incluso si tomamos las precauciones. Eso no significa que estemos haciendo algo mal. Desafortunadamente, el COVID todavía está con nosotros, como ha estado durante 2 años y medio. Pero nuestra lucha contra el COVID está marcando una gran diferencia. Lo que es diferente ahora es nuestra capacidad para protegernos de enfermedades graves debido al COVID. De hecho, es radicalmente diferente hoy de lo que era hace apenas un año. El COVID no se ha ido, pero incluso con el aumento de casos en el país, las muertes por COVID se han reducido casi en un 90%. La Reserva Federal anunció un nuevo aumento de su tasa de interés en Estados Unidos. La decisión busca enfriar la economía, que experimenta una inflación de 9.1%. Para explicarnos el alcance de esta medida está con nosotros Jacopo Luzzi. Jacopo, este año 4 veces se ha incrementado la tasa de interés. ¿Por qué los precios aún no han bajado? Yasmín, de verdad es un escenario tan único que ni los economistas pueden hacer previsiones exactas y hasta ahora los planes no se han cumplido. Los precios altos, por ejemplo, de gasolina y comida afectan a todos. Un escenario único, además, como una guerra después de una pandemia. Es como un boxeador que ha recibido un puñetazo exactamente cuando empezaba a levantarse, me dijo un experto. Por eso este nuevo aumento es un riesgo, claro, peligroso, que pero parece ser necesario ahora. Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de 0,75 puntos porcentual de su tasa de interés.
Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación. Hacer una política monetaria adecuada en este entorno incierto requiere un reconocimiento de que la economía a menudo evoluciona de formas inesperadas. La inflación obviamente ha sorprendido al alza durante el año pasado y podrían esperarse más sorpresas. Otro aumento inusualmente grande podría ser apropiado en nuestra próxima reunión. La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania. Vamos a tener una pequeña contracción después del verano y si tenemos una contracción en la economía, los precios y las canastas de bienes comenzarán a ser más bajos. Según expertos como Mauricio Carta, Washington con su moneda fuerte podría resistir mejor a la recesión en comparación con otros países. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas podría frenar a Estados Unidos y siendo la primera economía global a todo el mundo como consecuencia. Es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Hasta ahora, de hecho, cada aumento enfrió un poquito la economía, pero no fue suficiente. Eso esperamos todos. Jacopo, gracias por el reporte. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, llegó a Honduras y se encontró con la presidenta Xiomara Castro y otros miembros del gobierno. Hablaron de dos temas principalmente, seguridad y el incremento de la migración desde Centroamérica. Óscar Ortiz nos da el reporte. Nuevas estrategias conjuntas para frenar la migración irregular, contemplar la posibilidad de extender el TPS para hondureños en Estados Unidos y definir acciones en materia de seguridad fronteriza fueron los asuntos tratados por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y la presidenta Xiomara Castro de Honduras. ¿Cómo conformamos una acción conjunta con los Estados Unidos y la presidenta para atender este tema tan dramático que viven los más de 3.000 niños que están, más de 1.000 niños que están en la frontera? El secretario Mayorkas no conversó con periodistas. Desde la presidencia de Honduras, el secretario privado manifestó que ambas naciones tienen hoy una responsabilidad, ya que en la frontera entre Estados Unidos y México se contabilizan más de 3.000 menores migrantes que buscan refugio por la falta de seguridad y oportunidades. Hay 3.772 niños hondureños en la frontera. Es un reto bastante importante. Hay más de 50.000 hondureños que están inscritos en el TPS, que están esperando. El analista político Olvan Valladares aseguró a La Voz de América que la reunión busca afianzar una respuesta a la problemática migratoria. El punto principal donde está atacando la oposición. O sea, el Partido Republicano tiene a los demócratas contra la pared precisamente porque prometieron entrarle fuerte a la inmigración. La visita a Honduras del secretario Mayorkas incluye también reuniones con autoridades de seguridad y organismos de cooperación internacional que finalizan este día. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Bomberos en California continúan la lucha por sofocar el incendio forestal que inició el viernes cerca del Parque Nacional Yosemite, que ha destruido vivienda y desplazado a miles de personas. Verónica Villafañe nos tiene la actualización. El incendio forestal Oak, que está ardiendo hace 4 días cerca del Parque Nacional Yosemite, es ahora el más grande del año en California. Las llamas han carbonizado casi 8.000 hectáreas, destruido más de 40 casas y otros 30 edificios. 6.000 personas han sido evacuadas. El jefe del Cuerpo Estatal de Bomberos señaló que el incendio es resultado directo del cambio climático debido a años de extrema sequía y altas temperaturas, creando una abundancia de maleza seca. Si quitas la humedad de la vegetación, tienes condiciones volátiles y eso es realmente lo que está impulsando este incendio. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en la zona. Más de 3.000 bomberos están batallando las llamas por tierra y aire y trabajando para construir líneas de contención alrededor de las áreas no quemadas. Se prevé que California experimente otra temporada infernal de incendios forestales.
Los incendios están siendo más extensos, abarcan más áreas, tienen mayor alcance y esto justamente se produce porque el cambio climático crea las condiciones perfectas para que estos incendios se mantengan. Antonieta Cádiz es portavoz de Climate Power. Así que lamentablemente lo que vamos a ver si no logramos mitigar el cambio climático es que estos incendios van a ser más frecuentes y duraderos. Los bomberos están avanzando en su lucha contra el enorme incendio Oak, que actualmente está contenido en un 32%. El clima y el terreno escarpado e inaccesible para máquinas está dificultando el trabajo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Con el incremento de migrantes que están llegando a la frontera y que tienen como meta llegar a Estados Unidos, los albergues en el norte de México han llegado a su máxima capacidad y obligado a miles de migrantes a vivir en la calle. Tenemos una niña y yo ando con mi cuñada y se sufre mucho el sol, el polvo. Aumenta el número de migrantes que viven en las calles y ya los albergues están a su capacidad, reportan organizaciones civiles, médicas y religiosas de México. Algunas organizaciones pues, nos presentamos a tratar de brindarles comida, no tienen baño, no tienen un lugar donde asearse. Pues aquí a veces los vienen a regalar comida, a veces los vienen a regalar agua. Una mujer guatemalteca y sus dos amigas hondureñas viven en esta tienda de campaña que hicieron con un par de sábanas para protegerse del calor extremo. Ayer nos dijeron acá también que tuviéramos mucho cuidado porque hace poco habían desaparecido unas personas y no sabían nada de eso. Ellas esperan su turno y que se abra un espacio en el albergue Senda de Vida de Reynosa donde estarían más seguras y obtendrían asesoría de abogados para iniciar su trámite legal con la meta de ingresar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes le piden al gobierno? Pero los gobiernos no conocen eso aquí, no hacen nada para nosotros aquí. Más de 300 haitianos en este predio y sin los servicios básicos. A la orilla del río Bravo hicieron un campamento donde a ras del suelo hacen brasas para cocinar, la comida expuesta al polvo y a las moscas. Mientras en las calles de Reynosa se ve a muchos más acampando y tratando de proteger a sus hijos de las inclemencias del clima y de los elementos criminales. La ola migratoria se ha dejado venir muy grande y la crisis está creciendo. La ola de migrantes en condición de movilidad sigue creciendo y siguen llegando a los albergues que ya están colapsados al otro lado de este puente internacional. La única opción es vivir en las calles o arriesgarse a cruzar el Río Grande, brincar el muro fronterizo y enfrentarse a las autoridades federales. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. En otras noticias, el sur de Florida es epicentro de la viruela del mono en todo ese estado. Expertos en la salud ahora advierten especialmente a trabajadores de hoteles para que extremen las precauciones. El personal de limpieza de hoteles en áreas turísticas y lavanderías en el sur de Florida están en la mira de expertos por el potencial peligro de infección de la viruela del mono. Expertos en salud pública, consultados por Voz de América, advierten que el riesgo está en un eventual contacto a secreciones con personas contagiadas. Aquellas personas que tienen que trabajar con sábanas, cambiar sábanas, toallas, estamos hablando de las personas que limpian en hoteles, personas que trabajan en lavanderías. Se está recomendando que utilicen guantes para protegerse contra esta enfermedad porque la secreción puede quedar allí. En Florida se han reportado 273 casos de viruela del mono, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. El gobierno federal anunció este miércoles que pronto distribuirá 800,000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, además de las 310,000 dosis ya distribuidas. Autoridades locales del condado de Miami-Dade indican que buscan aumentar la inmunización de comunidades en riesgo. Estamos esperando más instrucción de la CDC y también estamos trabajando con el Departamento de Salud del Estado para ver si podemos hacer un esfuerzo de vacuna. Según la doctora Dadilia Garcés, el turismo y la temporada de verano son variables que pueden potenciar un incremento de contagiados en las próximas semanas. José Pernalete, Voz de América, Miami. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, extendió una invitación a miembros del Congreso para que la acompañen a un viaje a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ya ha advertido que consideraría esa visita como un desafío y que de realizarse, China tomará medidas contundentes. Usted quédese porque al volver denuncian presuntas irregularidades en los procesos judiciales de 2 sacerdotes presos en Nicaragua.
They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Múltiples cuestionamientos han generado en Nicaragua los procesos judiciales contra 2 sacerdotes, incluyendo uno acusado de violar a una menor de edad. Abogados y defensores de derechos humanos denuncian supuestas irregularidades. La cobertura mediática de la prensa oficialista al juicio del sacerdote Leonardo Urbina, acusado de violar a una adolescente en Nicaragua, es sujeto de críticas. La legislación nicaragüense contempla que en los procesos judiciales de violencia sexual debe protegerse la identidad de las víctimas, así como otros aspectos que impidan la revictimización. Pero durante el proceso ha ocurrido todo lo contrario, según juristas. El problema acá es que se está haciendo un daño irreversible a esta niña menor de edad porque se ha expuesto públicamente ante la sociedad. Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, señala que los jueces, fiscales y defensores públicos son controlados por el partido de gobierno. Las actuaciones son totalmente arbitrarias, ni siquiera gozan de apariencia de legalidad. Urbina es el segundo cura apresado en lo que va del año. Críticos del gobierno refieren que durante los 15 años de administración sandinista es la primera vez que se procesan a 2 sacerdotes y se da en el contexto de las tensiones entre el gobierno y la Iglesia Católica. Sin embargo, la jueza Miroslava Calero defiende la independencia judicial y manifestó durante el juicio que las pruebas fueron abundantes contra el sacerdote Leonardo Urbina. Existen abundantes elementos de prueba para remitir la causa a juicio oral y público. Miembros de la Iglesia Católica han expresado que los juicios contra los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina podrían tratarse de montajes con motivaciones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América. En Colombia, las autoridades volvieron a decretar el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y espacios cerrados. Esto debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19. Jair Díaz nos trae el informe. El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alarmas de las autoridades sanitarias colombianas, quienes decretaron el uso de la mascarilla en espacios cerrados. El Ministerio de Salud y Protección Social establece la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Se ha reiterado también el uso obligatorio del tapabocas en los servicios de salud, en el transporte público y en los hogares de adulto mayor. Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron
tras haberse vacunado. No solamente hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y qué rico dejar el tapabocas, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esa recomendación. El epidemiólogo Diego Rosselli señala que la mascarilla debería regresar de manera continua a Colombia, ya que la pandemia continúa. Bueno, debería ser en cualquier ambiente cerrado, particularmente si uno está al aire libre el riesgo es bastante más bajo, pero si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos utilizar el tapabocas y particularmente en espacios que estén poco ventilados, y el transporte público pues es el sitio en donde esos gérmenes van a pulular. Colombia pasa por su quinto pico de contagios con un poco más de 96.000 casos de COVID-19 durante el último mes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En minutos, posible reelección del presidente Nayib Bukele genera polémica en El Salvador. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. El presidente Nayib Bukele podría convertirse en el primer mandatario en ocupar el cargo 2 periodos consecutivos en El Salvador. Aunque la constitución de ese país prohíbe la reelección presidencial, una controvertida interpretación legal podría abrirle el camino. Claudia Saldaña nos amplía. Aunque las elecciones presidenciales serán en 2024, las últimas semanas se ha intensificado el tema de una posible reelección del presidente Bukele. Algunos grupos de salvadoreños radicados en Estados Unidos incluso han salido a las calles para mostrar su apoyo al presidente. La reelección podría volverse realidad, pues una interpretación de la Sala de lo Constitucional avaló que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior puede participar en la contienda electoral por una segunda ocasión, siempre que pida permiso 6 meses antes de presentar su candidatura. Nos vemos en el absurdo jurídico de que estamos impidiéndole el derecho de correr a alguien que ya fue presidente hace varios años y le estamos abriendo la opción de correr a alguien que está ejerciendo la presidencia, que es una especie de contrasentido en la lógica constitucional. Hasta ahora, Bukele ha guardado silencio en este tema. Si bien el presidente no ha sido muy preciso en decirlo, pero todo su gabinete, todos sus funcionarios están básicamente quemando la pólvora por él, ¿no? O quemándose ellos por él. ¿Han escuchado el bukelismo? Es actuar rápido, es resolverle los problemas a la gente. La última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, realizada en mayo, señala que 7 de cada 10 salvadoreños apoyarían la reelección.
Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Marcamos una breve pausa y usted no se mueva porque volvemos con más noticias aquí en El Mundo al Día. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El premio mayor de la lotería Mega Millions en Estados Unidos supera los $1.000 millones después de que nadie ganara el premio gordo este martes. 9 personas reclamaron premios de $1 millón al acertar los 5 primeros números. De haber un boleto ganador este viernes que viene, el premio mayor será de $1.020 millones. Habrá sido el tercer premio más cuantioso en 20 años de historia del Mega Millions. ¿Quién se ganará ese premio gordo? Ya lo sabremos. Una reconocida universidad de Venezuela abrió la primera academia en ese país para formar profesionales en videojuegos deportivos. Álvaro Algarra nos explica quiénes son los llamados gamers. La Universidad Católica Andrés Bello inauguró recientemente la primera academia de eSports de Venezuela. Este moderno espacio formativo está adscrito al Centro Internacional de Actualización Profesional, responsable de la oferta de cursos, talleres, diplomados y las estrategias de entrenamiento y competición que se pondrán en marcha. Sí, el potencial es porque los jóvenes identifican, bueno, que esta es una actividad entretenida, es una actividad que obviamente los ayuda a socializar y bueno, adicionalmente hay un mundo competitivo donde ellos pueden acceder sin tantas barreras. Manuel Dos Santos, estudiante del centro, aseguró que es una gran oportunidad tener una academia con tecnología de punta en el país. Sí, creo que es momento de que Venezuela también se ponga al nivel. Hay muchos representantes de Venezuela en el exterior que están haciendo vida acerca de esto. Otro de los integrantes, Byron López, expresó su satisfacción por la apertura del centro, que según indicó, le abrirá las puertas a los que se quieran profesionalizar. Siento que nos va a impulsar en una parte global, como academia, como universidad, como potencia en este nuevo deporte. La llamada arena del centro formativo fue diseñada y ambientada bajo la estética gamer, como se conoce a los jugadores de videojuegos, y está dotada con 20 PC gamers, 5 Xbox y 5 PlayStation 5, además de conexión especial a Internet necesaria para que amateurs y expertos aprendan y pongan en práctica sus habilidades. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. México celebra los 697 años de la fundación de la antigua capital azteca Tenochtitlán.
en la que indígenas se enfrentaron contra los conquistadores con la conquista de los españoles. Desde el Zócalo, indígenas vestidos con atuendos tradicionales recrearon los momentos en que los españoles azotaban a los indios en tiempos de conquista. Los emperadores aztecas, que gobernaron gran parte de la tierra que se convirtió en México, fueron derrotados por una fuerza liderada por españoles que se apoderó de la ciudad el 13 de agosto de 1591. Gracias por acompañarnos.